Rápido, respondan esta pregunta. ¿Qué fue Phil Spencer para Xbox? Muchos dirán que fue un héroe o salvador, mientras que otros afirmarán que fue un villano y traidor. Y estamos seguros de que incluso algunos lo acusarán de sobrevalorado. Algo es cierto, es una de las figuras más reconocibles de la industria de los videojuegos. Después de casi 40 años, el tío Phil se jubiló y abandonó Microsoft. Es el momento idóneo para mirar atrás y recordar sus aportaciones, tanto positivas como negativas. Y sí, veamos por qué pasó de ser uno de los directivos más queridos por la comunidad a uno de los más criticados. ¿Acaso es el culpable de la crisis de Xbox? Un cambio en tiempos difíciles. Digámoslo sin tapujos, la presentación del Xbox One fue un desastre. En lugar de enfocarse en los juegos, Microsoft priorizó las funciones multimedia y, para colmo, confirmó que la consola necesitaría conexión permanente a Internet y que bloquearía las copias usadas. El anuncio fue una catástrofe total, y su fantasma aún persigue a la compañía. En este evento estuvo presente Phil Spencer, quien en aquel entonces era vicepresidente corporativo de Microsoft Studios. Spencer se unió a la empresa en 1988 como becario y permaneció en sus filas 38 años. Durante ese tiempo pasó por diversos puestos, desde gerente de desarrollo para Microsoft Money hasta director general de productos. Así es, el tío Phil nos ha acompañado desde los tiempos del icónico Encarta. Spencer se incorporó a Xbox en 2001, prácticamente desde el nacimiento de la marca. Su larga trayectoria en la compañía y su afición genuina por el gaming lo convirtieron en la persona indicada para asumir el liderazgo. Así que en 2014 se convirtió en el director y reemplazó a Don Mattrick, después de que este último hiciera un daño irreparable. Phil reconoció que la presentación del Xbox One se enfocó demasiado en describir a la consola como una plataforma de televisión, lo que incluso enfureció a los empleados. Así pues, su primer acierto como líder fue redirigir el enfoque hacia los juegos. Gracias a su elocuencia e interés honesto por el medio, poco a poco recuperó la confianza de los fans. Pero claro, para remontar se necesitaba mucho más que palabras bonitas y promesas. En 2014 se tomó una decisión importante: separar el Kinect de la consola, lo que permitió reducir el precio a los mismos $399 del PlayStation 4. Bajo un nuevo liderazgo, la compañía también mostró juegos importantes ese mismo año, desde Halo, Master Chief Collection hasta Forza Horizon 2. Por fin había motivos para estar entusiasmados por el futuro. Un año después, en el E3 de 2015, Phil Spencer compartió uno de los anuncios más celebrados por los gamers: la retrocompatibilidad con Xbox 360, que permitió a los fans disfrutar sus títulos antiguos sin necesidad de comprarlos otra vez. Fue un movimiento pro consumidor que se expandió en 2017 con la adición de los títulos del Xbox original. El directivo también fue uno de los primeros defensores de los estrenos multiplataforma y el crossplay, una característica que ahora es un estándar en la industria del gaming. En paralelo, colaboró con organizaciones benéficas y expertos para crear el impresionante Xbox Adaptive Controller, un mando diseñado para personas con movilidad limitada. Si bien apostar por la preservación, accesibilidad y nostalgia fue un gran acierto, los estudios First Party y socios enfrentaron dificultades para producir juegos exitosos. En la década pasada vimos exclusivos interesantes como Forza Motorsport 6, Gears 4 y Sea of Thieves, pero también presenciamos grandes tropiezos, desde la desastrosa versión original de la Master Chief Collection y el decepcionante Halo 5 hasta el olvidado Recore y el fallido Crackdown 3. Este último prometía ser una revolución por el uso de la nube, pero al final pasó sin pena ni gloria. Tampoco ayudó el hecho de que bajo el liderazgo de Phil Spencer hubo cancelaciones importantes que aún nos duelen, como Scalebound de Platinum Games y Fable Legends del ahora extinto Lionhead Studios. La falta de exclusivos fue el talón de Aquiles para la marca, lo que inevitablemente afectó negativamente a las consolas. La recepción tibia del Xbox One X, la consola más potente de su generación, demuestra que los fans querían juegos.
En 2017, Spencer y su equipo anunciaron un proyecto que, para bien o para mal, cambió el rumbo de la empresa. Si no podían competir en el hardware y software, apostarían por otras iniciativas en el terreno de los servicios. Y es así como llegaron Xbox Game Pass y las compras de estudios. ¿El inicio del fin? Phil Spencer sabía que necesitaban ideas arriesgadas para mantener la marca a flote en un mercado dominado por PlayStation y Nintendo. Es así como en 2017 lanzó Xbox Game Pass, que cambió las reglas de la industria. El Netflix de videojuegos era sumamente innovador en aquel momento, y lo mejor era su precio accesible. ¿Alguien recuerda las promociones de 10 pesos mexicanos mensuales? Eran una auténtica ganga. La verdadera revolución llegó en 2018, cuando Microsoft anunció que todos los títulos first party se integrarán al programa de paga como estrenos de día 1, una estrategia que, a pesar de las dudas en torno a la rentabilidad, aún persiste en nuestros días. El experimento fue un éxito, con más de 35 millones de suscriptores hasta la fecha. Dicho esto, Xbox Game Pass se convirtió en objeto de polémica y estudio. Si bien sus beneficios son evidentes desde la perspectiva del consumidor e incluso dio pie a que PlayStation y otras compañías adoptaran modelos similares, también generó debate entre los desarrolladores que lo defienden y aquellos que afirman que canibaliza las ventas. A esto se sumaron los analistas que cuestionan su viabilidad y posible impacto negativo en el mercado, aunque Phil Spencer reiteró en múltiples ocasiones que era completamente sostenible. A pesar de las críticas, el servicio se convirtió en un pilar de la estrategia de Microsoft y evolucionó con nuevos beneficios como la inclusión del también innovador xCloud. Sin embargo, el director de la marca, quien en aquel entonces ya era vicepresidente ejecutivo de gaming, se enfrentó a otro problema: ¿cómo nutrir el catálogo ante la falta de exclusivos? Es así como se tomó otra decisión polémica: fortalecer los próximamente llamados Xbox Game Studios con fusiones masivas. Spencer lideró la compra de Mojang en 2014, pero redobló la apuesta a finales de la década pasada con las adquisiciones de Ninja Theory, Compulsion Games, Undead Labs, Playground Games, Obsidian, inXile Entertainment y Double Fine. Entre 2018 y 2019, la división de videojuegos de la compañía triplicó su tamaño a punta de billetazos. Armado con el mejor servicio de la industria y una cartera reforzada de estudios propios, Phil se adentró en la nueva generación con la familia Xbox Series XS, que fue el primer lanzamiento de hardware Next Gen que supervisó desde el inicio. A diferencia de lo que sucedió con el fallido Xbox One, Microsoft entendió la tarea y sacó al mercado un par de plataformas muy competentes que incluso tienen funciones pro consumidor que mejoran la experiencia de usuario, como el Smart Delivery, el FPS Boost y el Auto HDR. Dicho esto, la dupla también dio mucho de qué hablar, porque la idea de lanzar dos plataformas con capacidades distintas fue muy arriesgada. El Series X se promocionó como la consola más potente del mercado, mientras que el Series S se posicionó como la oferta más económica. Este último fue un éxito, e incluso superó las ventas de su hermano mayor gracias a su bajo precio, pero fue objeto de críticas por sus peores características técnicas que pusieron en aprietos a los creativos. Ya hablamos a profundidad de esta polémica en un video anterior. Xbox tenía el hardware y los servicios, pero la falta de juegos first party permaneció como un problema. Así pues, la administración de Phil Spencer volvió a apostar por las adquisiciones. Una de las más importantes fue la compra de ZeniMax por $7.500 millones, lo que trajo Doom, The Elder Scrolls, Fallout y otras series de Bethesda bajo el ala de la compañía. Pero, ¿estos movimientos se tradujeron en mejores juegos y lanzamientos más constantes? No necesariamente. Basta con recordar el caso de Redfall, el fallido FPS de Arcane Austin. El estreno fue tan desastroso que el propio Spencer expresó su decepción y ofreció disculpas a los fans. La comunidad también perdió la confianza, pues incluso franquicias clave como Gears of War y Halo cayeron en desgracia por culpa de sus criticadas últimas entregas. Una imagen dice más que 1000 palabras. A pesar de tener más estudios que nunca
nunca en sus filas, Xbox todavía enfrentó dificultades para crear juegos de alto impacto que igualaran la buena recepción y el éxito de los exclusivos de PlayStation y Nintendo. No lo decimos nosotros, pues los 12 años sin nominaciones al GOTY and the Game Awards respaldan estas afirmaciones. A principios de 2022, Phil Spencer y su equipo compartieron una noticia que, ante los ojos de muchos, dio inicio a la crisis de Xbox. La industria se sacudió cuando Xbox informó sus planes de adquirir Activision Blizzard King, la compañía detrás de Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft y un sinfín de otras sagas, por la impresionante cantidad de $68.700 millones. La compra pasó por un exhaustivo proceso de regulación, lo que mostró el lado más corporativo de Phil Spencer, quien en aquel entonces ya era director de Microsoft Gaming. Tras meses de juicio y batallas legales contra la FTC y la CMA, la compañía finalmente concretó la fusión en 2023. Aunque fue un momento de euforia en la comunidad y muchos tenían la esperanza de que lo mejor estaba por venir, los problemas aparecieron muy pronto. Tras invertir casi $70 mil millones en la adquisición, Phil Spencer se metió en una camisa de 11 varas e inevitablemente tuvo que rendir cuentas, lo que fue difícil debido al estancamiento de Xbox Game Pass y las pobres ventas de las consolas. Su estrategia, que se apoyó principalmente en los servicios de suscripción, se empezó a desmoronar. En 2024, Microsoft informó que despidió a 1,900 trabajadores de su división de juegos, lo que afectó a empleados de Xbox, Bethesda y Activision Blizzard. El ya no tan querido tío Phil afirmó que se trató de una decisión dolorosa, que se tomó como parte de una nueva estrategia de costos sostenibles. Esto fue solo uno de los tantos recortes de personal que afectaron a la compañía y sus estudios en los años recientes. Estos procesos de reestructuración derivaron en el cierre de Arcane Austin, Alpha Dog Games, Tango Gameworks y The Initiative, así como la cancelación de Perfect Dark, Everwild, Contraband y un MMORPG de ZeniMax Online. Xbox Game Pass también salió muy mal parado, pues sufrió cambios y subió de precio después de que Call of Duty se unió al catálogo y aparentemente causó pérdidas multimillonarias con sus estrenos de día 1. En medio de esta crisis, las ventas del Xbox Series XS simplemente se estancaron y alcanzaron mínimos históricos, lo que obligó a Phil Spencer, Sarah Bond y Matt Booty dar un volantazo y apostar por el formato multiplataforma. El cambio de estrategia inició con el pie izquierdo debido a la falta de transparencia y las mentiras. Recordemos que los ejecutivos aseguraron que solo 4 exclusivos darían el salto a PlayStation y Nintendo, pero al final, un gran número de títulos first party llegaron a las consolas de la competencia. Para muchos, este nuevo enfoque representó una traición al legado de la marca. Las gotas que colmaron el vaso fueron el reciente lanzamiento de Gears of War para PlayStation 5 y el próximo fin de la exclusividad de Halo. Phil Spencer perdió el respeto de un gran número de jugadores fieles, los cuales simplemente le dieron la espalda a la compañía. La situación empeoró con el lanzamiento de la controversial campaña This is an Xbox. Sin embargo, un reporte reciente señaló que esta iniciativa de marketing fue una iniciativa de Sarah Bond. Es así como llegamos a la actualidad, un periodo de incertidumbre que representa una mancha en el legado de Phil Spencer. En febrero de 2026, Spencer anunció que abandonará la compañía tras más de 10 años al frente de Xbox y casi 4 décadas en la compañía. Satya Nadella afirmó que el ahora exdirector de Microsoft Gaming logró que la marca alcanzara los 500 millones de usuarios activos al mes y se convirtiera en uno de los publishers más grandes de la industria. La historia del tío Phil está llena de matices y reducir su legado a la etiqueta de héroe o
villano es injusto. Recordemos que asumió el liderazgo en medio de una crisis y desde el primer día remó contracorriente. Como él mismo reconoció, perder la generación del Xbox One fue lo peor que le pudo pasar. Su apuesta por Xbox Game Pass y las adquisiciones fue ambiciosa, pero también arriesgada y muy costosa. Al final, la estrategia cayó por su propio peso. Pero hay algo que nadie puede negar. Phil Spencer es un gamer de corazón. Un artículo reciente de Games Industry recoge testimonios de múltiples personalidades de la industria, como Strauss Zelnick y Peter Moore, quienes lo describen como un entusiasta de los videojuegos que realmente se preocupa e interesa por los estudios creativos. Al final, Phil Spencer abandona Xbox en una época de incertidumbre y preocupación. Estamos seguros de que su legado será objeto de análisis durante años, y solo el tiempo dirá las verdaderas consecuencias de su administración. A pesar de las polémicas, se ganó un lugar especial en los corazones de miles de jugadores, y para muchos, siempre será el tío Phil. ¿Crees que Phil Spencer hizo un buen trabajo? Dinos en los comentarios y sigue informado aquí en Level Up.